Hola, nuevamente con ustedes Sara Mateus, abogada colombiana. Como acordamos en nuestro encuentro anterior, hablaremos hoy del derecho de petición. No sin antes recordar, no damos aquí asesoría jurídica, casos particulares deben ser sometidos al conocimiento del experto en derecho de nuestra confianza, quien solo con todos los detalles del caso podrá dar la asesoría más apropiada. Entonces, sobre el derecho de petición, ¿qué aspectos vamos a connotar o a referir el día de hoy? En primer lugar, ¿qué es el derecho de petición? Segundo, ¿por qué o para qué ejercerlo? Tercero, ¿qué podemos pedir por este medio? Cuarto, ¿a quién podemos dirigir solicitudes con fundamento en el derecho de petición? Finalmente, sus características principales. Pues bien, hablamos entonces del derecho de petición como aparece reglamentado en Colombia. Otros países pueden tener figuras similares, pero no necesariamente coincidentes en todos sus aspectos a la forma como está arreglado este aspecto en Colombia. En Colombia el derecho de petición es fundamentalmente o sencillamente un instrumento para obtener información, para obtener documentos. El derecho de petición en sí mismo es un derecho fundamental en Colombia. Esto para significar que es un derecho de mucha importancia y de respaldo legal, de modo que quien lo ejerza, pues tiene muy buenas razones para esperar que el destinatario de su solicitud haya de responderla oportunamente y de forma adecuada. Pero más allá de eso, vale la pena resaltar, es un derecho instrumental. ¿En qué sentido? Porque es el instrumento que permitirá a quien lo ejerza obtener información y obtener documentos que probablemente está requiriendo para gestionar apropiadamente otros intereses u otros derechos ya digamos, de gestión o de interés ya más directo, como por ejemplo el derecho a la educación. Entonces, el que nos importa realmente ejercer siempre será el que es de más impacto en general será el derecho a la educación. Y probablemente como instrumento para poder ejercer ese derecho a la educación necesitemos información o necesitemos un documento que podemos obtener ejerciendo el derecho de petición. Eso es muy importante recalcar, porque el derecho de petición por sí mismo, por derecho de petición, pues seguramente no impacte a las personas en sus intereses y en su mejor forma de vida. Ahora, ¿por qué o para qué ejercer el derecho de petición? Bien, decíamos que el derecho de petición que tiene rango de derecho fundamental en Colombia es un derecho instrumental. Y es instrumental porque nos permite obtener la información y los documentos que con toda probabilidad vamos a requerir para gestionar otros derechos y otros intereses. Y cobra la mayor importancia particularmente cuando esa información o esos documentos reposan en poder de una persona o de una entidad que está a cierta distancia en una localidad distinta de aquella donde nos encontramos. A ver, podemos requerir, por ejemplo, acreditar nuestro parentesco con otra persona, acreditar nuestros movimientos migratorios, es decir, entradas y salidas del país en un periodo determinado, nuestro nivel de ingresos, cómo hemos atendido nuestras obligaciones dinerarias, nuestras obligaciones patrimoniales, entre otros asuntos. Si nosotros estamos en la misma localidad donde reposa esa información, por ejemplo, nació nuestro hijo en la ciudad de Bogotá y necesitamos un certificado de nacimiento de él, pues no genera mayor dificultad acudir a una notaría, a hacer el pago correspondiente en la ventanilla y obtener el certificado, o ir a las oficinas de Migración Colombia y radicar una solicitud, o ir al banco que está seguramente en nuestra localidad, en nuestro propio barrio, y solicitarlo allí, pero cobra la mayor importancia el ejercicio de ese derecho de petición cuando no estamos a esa corta distancia, particularmente cuando estamos en otra ciudad o estamos en otro país y necesitamos esos mismos soportes. Pongamos por caso, nos encontramos en los Estados Unidos o nos encontramos en Argentina o nos encontramos en Chile y necesitamos acreditar
con certificados de nacimiento, la relación de parentesco que tenemos con nuestros hijos para gestionar sus intereses, con nuestros padres de pronto de mayor edad a quienes necesitamos apoyar, o aún para nosotros mismos necesitamos adelantar un trámite de carácter migratorio o proyectar nuestros negocios, realizar diligencias desde el lugar donde nos encontremos con documentos y con información que están en otro país, que están particularmente en Colombia. Para eso nos va a servir especialmente el derecho de petición. ¿Y por qué? Porque como que quiera que una de las características del derecho de petición es que lo podemos remitir, es decir, la solicitud, podemos enviarla por los medios digitales o por los, incluso por las redes sociales, pues desde donde nos encontremos y bajo esa temática, bajo esa metodología del derecho de petición, podemos obtener esa información, podemos obtener esos documentos y podremos hacer que esos derechos que no perdemos por el hecho de que nos alejemos del sitio donde nacimos, donde de pronto vivimos por muchos años, pues sigan siendo unos derechos que podamos gestionar o que podamos hacer valer para la gestión de otras situaciones o de otros proyectos en otro lugar del planeta, en otro país, en otra ciudad. Entonces, mediante el derecho de petición podemos obtener los registros civiles de nacimiento necesarios para trámites migratorios o podemos obtener documentos particularmente de una cámara de comercio para adelantar nuestros negocios. Incluso podremos cumplir nuestras obligaciones con la DIAN, la Administradora de Impuestos en Colombia, que es una obligación que conservamos aún encontrándonos lejos, pero si requerimos soportes para poder encargar al experto la realización de nuestra declaración de renta, pues podemos solicitar esos documentos, esa información mediante el ejercicio del derecho de petición. ¿Ante quién? O entonces, o mejor, antes, ¿qué podemos pedir por este medio? Por este medio podemos, ya lo decíamos, podemos solicitar información o podemos solicitar documentos. Información. Por ejemplo, podemos solicitar cuál es el estado de nuestro crédito, es decir, solicitamos un crédito a una entidad bancaria y necesitamos saber si ya hemos terminado de pagarlo por completo o si aún nos resta alguna cuota. Podemos solicitar documentos, podemos pedir, por ejemplo, decíamos, certificados de nacimiento, pero también podríamos pedir reportes bancarios, podríamos pedir un balance de, por ejemplo, de la forma como se han manejado las cuentas en un conjunto residencial donde todavía conservamos una propiedad, eso entre muchísimas miles de otras situaciones que puedan requerir de información o de soportes documentales. Podemos hacer una consulta, bien porque nos encontremos en nuestro país de origen, en esa ciudad donde nacimos y crecimos, bien porque nos hallemos lejos, es posible que necesitemos interrogar a alguna oficina particular por algún asunto. Por ejemplo, pues bien, aunque estemos en los Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en el Ecuador, en Perú, podemos necesitar de la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia saber cómo se gestiona el derecho, el manejo de datos personales, los derechos de los consumidores. Desde cualquier lugar podemos hacerle una consulta y seguramente será asignada a algún funcionario para que nos responda y nos explique en lo que corresponda para el conocimiento del ciudadano y para la gestión del ciudadano cómo funciona determinado trámite que allí se adelanta. Podemos presentar una queja, podemos hacer un reclamo ante la entidad bancaria, ante cualquier empresa particular que de pronto haya hecho un reporte negativo ante las centrales de riesgo. Podemos interrogarle primeramente si lo hizo, si es que eso necesitamos, si no tenemos certeza de que así haya sido, o cierto ya de que así ocurrió, podemos interrogarle los motivos concretos por los cuales lo hizo. Podemos interrogar por el trámite de los servicios públicos en nuestra ciudad, allí donde conservamos aún nuestros bienes inmuebles, o podemos preguntar por qué está cobrando una tarifa que no correspondería. Por ejemplo, se nos está cobrando una tarifa de reconexión porque
eventualmente no incurrimos involuntariamente en el pago de una cuota de servicios públicos en ese inmueble que dejamos allí en nuestra ciudad de origen, que todavía conservamos, o aun cuando ya lo hayamos vendido, puede que subsistan obligaciones que requieran de que conozcamos en detalle algunas situaciones. También podemos interponer recursos, es decir, insistir en que cualquier asunto, bien por una autoridad pública o bien por un particular, es decir, una empresa, por ejemplo, un banco, una cadena de almacenes, eh, incluso una institución educativa, ¿por qué se decidió de determinada manera y pedir que se nos decida de manera distinta? Eso es interponer un recurso y puede hacerse mediante el derecho de petición. Y finalmente podemos también pedir a una autoridad el cumplimiento de un deber legal o garantizar el reconocimiento de un derecho a nuestro favor. Estos dos últimos ya asuntos de un poquito mayor complejidad, pero que en todo caso debemos mencionarlos porque son parte de lo que es en sí el derecho de petición o para lo cual el derecho de petición puede ser el instrumento apropiado de reclamación. Ahora, ¿a quién podemos dirigir solicitudes con fundamento en el derecho de petición? Hemos citado algunas, pero en términos generales, digamos, ¿a quién podemos pedir? En general podemos pedir información con base o a través de este mecanismo, de este instrumento, a cualquier autoridad pública colombiana. Recordemos, estamos hablando del derecho de petición como aparece y como se ejerce en Colombia. A cualquier autoridad pública, con una salvedad, no en relación con procesos judiciales en curso, no para el trámite, no para impulsar procesos judiciales en curso. Por lo demás, podemos hacer cualquier otro tipo de solicitud a cualquier autoridad. Ahora, a los particulares, cuando los temas se relacionen con derechos fundamentales. ¿Qué son derechos fundamentales? Son un grupo de derechos de mayor impacto para las personas y que de esa manera son considerados en la Constitución Política de Colombia. Pero para que podamos entenderlos de lo más común, generalmente son los de mayor importancia y los de mayor impacto en la vida de una persona. Por ejemplo, la propia vida. Todo el sistema de seguridad social, entonces todo lo que tiene que ver con la salud y con el sistema general de pensiones. Fíjense que son asuntos que incluso pueden requerir de nuestra atención, aun cuando hayamos salido del país, aunque nos encontremos en otra ciudad, en otro país distante por una temporada o porque definitivamente hayamos ido a residir a otro país. También lo que tiene que ver con la educación, bien porque actualmente estemos cursando algún curso, alguna profesión, estemos adelantando una carrera, o bien porque necesitemos acreditar que lo hicimos en algún momento y podemos hacerlo mediante el ejercicio del derecho de petición desde el lugar donde nos encontremos. También, aunque no se trate de derechos fundamentales por normativa legal colombiana, todo lo que tiene que ver con las empresas prestadoras de servicios públicos debe hacerse bajo esta figura y se entiende siempre que así lo es. Si hacemos una solicitud a una compañía que presta alguna forma de servicio público, puede ser los servicios públicos más comúnmente conocidos como el suministro de agua potable, el suministro de energía eléctrica, el suministro de internet, o pueden ser también la telefonía celular. Es un servicio público y atiende a las mismas prerrogativas. Es decir, cualquier inquietud que a ello haga refiera puede tramitarse como derecho de petición. Todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, es decir, el manejo de nuestras cuentas bancarias, todo lo que atañe a ello o a créditos que hayamos solicitado con una compañía, con un banco o con el sector bursátil, parte del sector económico un poquito más sofisticado que el sistema bancario, que es de común conocimiento para todas las personas, todo ello se tramita como derecho de petición. También, aunque no se trate, insistimos en derechos fundamentales, pero así la ley colombiana lo señala, lo que tenga que ver con la administración de propiedad raíz, es decir, con la administración de esos conjuntos residenciales, de esos condominios donde se hallan las unidades privadas, nuestra casa, nuestro apartamento, bien porque lo ocupemos todavía o porque ya no lo hagamos porque lo tenemos arrendado o porque somos arrendatarios nosotros,
podemos tramitarlo y podemos hacer todas esas solicitudes con base en lo normado para el derecho de petición. Finalmente, las características generales de este instrumento de obtención de información y documentos que, valga la redundancia, instrumentaliza de la mejor manera el ejercicio de otros derechos y de otros intereses nuestros. En primer lugar, debe tratarse siempre de una solicitud respetuosa. Este aspecto tan importante que la ley así lo dice, solicitudes respetuosas. ¿Y qué más deben contener estas solicitudes respetuosas? No deben ajustarse a ninguna formalidad o modelo especial, ni es obligatorio que se lo haga, que se lo ejerza a través de abogado, aunque muchos asuntos por el impacto que puedan tener en nuestros intereses o por la especialidad del tema es posible que lleguen a requerir de la intervención de un experto profesional, es decir, de un abogado. Pero en sí no necesitan alguna formalidad, aunque sí es clave, además, para que sean efectivos, debe haber una descripción muy clara de lo que estamos necesitando, de la información que necesitamos, el documento que necesitamos, qué es lo que necesitamos y de manera cuanto más específica, pero también incluso si se quiere, cuanto más breve la solicitud, seguramente mayor eficacia va a tener. Por supuesto que contenga toda la información del solicitante, y también la información suficiente para comunicarle, para remitirle la respuesta o para notificarle de cualquier decisión que se tome en relación con ese asunto. Otra característica es gratuito, es decir, en sí mismo, por sí mismo, el derecho de petición no genera ningún cobro, no debe generar ningún cobro, aunque es posible que eventualmente la expedición de los documentos que se requieran sí llegue a generar algunas tarifas que sí deban ser atendidas por el interesado. Otro de los aspectos muy importantes, como que es un derecho instrumental, ya decíamos, y que podemos ejercerlo desde el lugar donde nos encontremos, no necesariamente desde el propio país, de nuestro propio país, desde Colombia, desde estas ciudades o desde la ciudad donde se hayan propiamente ubicadas las oficinas que tienen la información o los documentos, y este puede ser presentado en forma verbal o escrita y puede remitirse el soporte correspondiente aún y especialmente y tan importante en estos tiempos por los medios electrónicos o virtuales y aún haciendo uso de las redes sociales cuando ellas han sido puestas a disposición por el ente o la persona o la empresa a quien dirigimos la solicitud. Finalmente, cuenta con garantía. Si no contara con garantía, entonces esa importancia que le subrayamos, que le ponemos de presente al derecho de petición, pues no sería tal si no contara con una garantía de efectivo cumplimiento, de que se nos dé respuesta de fondo, de que se nos dé respuesta oportuna, es decir, que se dé esa respuesta dentro de los términos que son generalmente cortos, términos de 10, de 15 o de 30 días según el asunto de que se trate. Pues mediante la acción de tutela podemos pedir la garantía al cumplimiento de ese derecho de petición. Finalmente, como anunciamos desde nuestra presentación, vamos a hablar un poquito a modo de derecho comparado de una figura que existe en los Estados Unidos y que tiene que ver con la misma temática, aunque opera de manera muy distinta a como es en Colombia. Hablamos de la figura denominada Ley de Libertad de Información, instituida en los Estados Unidos desde los años 70 del siglo XX, más o menos 1971, si bien recuerdo. Y hablamos del FOIA, que refiere a Freedom of Information Act en el nivel federal, y a FOIL en el nivel estatal, y eso, un FOIL, es decir, de cada estado, el estado de Nueva York, el estado de North Carolina o Carolina del Sur, o el estado, cada estado tiene su propia versión del FOIL. ¿Y en qué consiste? En la posibilidad de solicitarle a las agencias gubernamentales el descubrimiento de datos, de registros o de documentos. Muy distinto, por supuesto, al derecho de petición en Colombia, pero podemos decir, a la misma temática. Si esa agencia gubernamental tiene en su poder determinado dato, determinado registro, determinado documento, se le puede solicitar que lo descubra
porque se pueda requerir para algún fin particular. Una vez presentada la solicitud, la autoridad que la recibe cuenta con 5 días bien para responder afirmativamente y descubrir lo que se le solicita o bien para señalar un término prudencial dentro del cual dará su respuesta. Durante ese término probablemente se va a ocupar de buscar, de verificar que efectivamente cuenta con ese dato, con ese registro o ese documento y verificará también si acaso ese dato, ese registro, ese documento no está amparado por una reserva especial por motivos de seguridad pública o por otra serie de motivos que están especificados en la ley norteamericana, entre ellos, por ejemplo, porque se trate de información relacionada con investigaciones judiciales o criminales en curso que puedan verse afectadas por su descubrimiento y por esa razón pueda abstenerse, como podrá ocurrir en muchas ocasiones, de ese descubrimiento. Cuenta con este derecho, esta figura de la ley de libertad de información, cuenta con la posibilidad de ser apelada a la decisión, la respuesta que se dé o aún la ausencia de esa información. Y si aún en sede de apelación no se obtiene la respuesta requerida, el interesado puede acudir a un recurso propiamente judicial que consiste en una demanda debe ser presentada dentro de un término de 30 días contados a partir de la fecha en que se notifica una negativa en segunda instancia. Eso de manera muy básica, muy de información general para el común de las personas sobre lo que es el derecho de petición en Colombia y la figura de talante similar en los Estados Unidos, la ley de libertad de información. Esperamos que sea de su interés, que sea de su utilidad y quedamos atentos a alguna pregunta que puedan tener para el cabal entendimiento básico del tema. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.